Mi esposo me prohibía visitar a su madre. Nunca entendí del todo por qué, pero acepté, como tantas otras cosas que él imponía con voz suave, pero mirada firme. Decía que era por mi bien. Que su madre era una mujer frágil, depresiva, demasiado apegada a él, que no soportaba la presencia de otras mujeres. Me pintó un retrato triste de una señora enferma, solitaria, atrapada en una casa llena de silencios e instabilidades. Y yo creí. Creí porque lo amaba. Porque en aquel entonces pensaba que amar era también ceder. Que confiar era cerrar los ojos cuando algo dentro de ti empieza a gritar. Pero la intuición no se calla para siempre. A veces se esconde. A veces se disfraza de dudas suaves. Hasta que un día, grita tan fuerte que te rompe por dentro. Todo comenzó con una notificación en su celular. Una sola frase, un solo nombre equivocado, y mi mundo empezó a tambalear. Lo que descubrí después, no solo cambió mi forma de ver a mi marido, cambió mi forma de verme a mí misma. Porque cuando una mujer empieza a abrir los ojos, no hay mentira que consiga volver a cegarla. Cuando me casé con Daniel, nunca imaginé que una sola regla, una frase tan breve, pudiera marcar tanto mi destino. No puedes visitar la casa de mi madre. Nunca. Así lo dijo. Una tarde cualquiera. Mientras servía el café, con el mismo tono con el que uno da una advertencia ligera, o un decreto inapelable. Al principio pensé que estaba bromeando. Me reí. Le pregunté si su madre era muy estricta, o si simplemente no le agradaban las nueras. Pero él no rió. Tomó mi mano con delicadeza y me miró con esos ojos marrones que siempre usaba para suavizar cualquier golpe. Es por ti, amor, dijo. Mi madre es especial, muy sensible. Ha tenido episodios depresivos. No le hace bien recibir visitas. Menos aún de mujeres que amenazan su vínculo conmigo. Amenazan. Pensé. Pero no dije nada. Porque ya era tarde, porque estaba enamorada, y porque en ese momento aún no entendía que el amor no debería tener condiciones ocultas. Con el tiempo, esa regla dejó de parecer extraña. Se convirtió en parte de nuestra rutina. Cuando él decía voy a visitar a mamá, yo solo sonreía y le preparaba un bocadillo para llevar. No preguntaba. No insistía. Me habían enseñado que las buenas esposas respetan los límites. Y yo quería ser la mejor. La más comprensiva. La más paciente. Pero había algo. Algo que no encajaba. Un detalle pequeño al principio. Como una piedra en el zapato que apenas molesta, pero sabes que está ahí. El primer indicio fue su celular. Siempre con él. Siempre en silencio. Y cuando regresaba de la casa de su madre, lo dejaba boca abajo, en la mesa del comedor, como si temiera que algo saltara de la pantalla y me mordiera. También estaba el hecho de que jamás me dejaba acompañarlo. Ella no se sentiría cómoda, repetía. Créeme, lo hago por ti. Y yo le creía. Hasta que un día le propuse enviarle un regalo. Un detalle simple. Un pañuelo bordado a mano que vi en una feria artesanal. Algo inocente, sin doble intención. Pero su reacción me desconcertó. No. No se lo envíes directamente. Dame eso, yo se lo entrego. ¿Ni siquiera puedo escribirle una nota? No, Joe. Ya te dije. Ella no puede lidiar con eso. Se pone mal. Ese día sentí un nudo en el estómago. No por el pañuelo, ni por la nota, sino porque me di cuenta de algo que me avergüenza admitir. Yo no conocía a la mujer que, supuestamente, lo crió. Ni su voz, ni su risa. Ni siquiera sabía si le gustaba el café o prefería el té. Solo tenía una idea vaga, alimentada por él, de una mujer solitaria, frágil, asustada. Una sombra al final del pasillo. Y sin embargo, él iba con frecuencia. A veces 2 o 3 veces por semana. Siempre con prisa. Siempre regresando tarde. Se sintió mal, decía. Tenía que ayudarla. ¿Por qué no me llamaste? Porque estabas ocupada. Porque no quería preocuparte. Siempre había una excusa. Y siempre era convincente. Hasta que dejó de serlo. Una tarde, al regresar del supermercado, encontré una camisa suya con perfume de mujer. No el mío. Uno floral, dulce, joven. Debió ser de la tienda, dijo, sin siquiera mirarme a los ojos.
Seguro alguien se apoyó en mí. Y volví a creerle. Pero ya no con el corazón. Solo con la costumbre. A partir de ahí, cada palabra suya parecía tener dos caras. Un día, quise hacerle una sorpresa. Le dije que había horneado un pastel y que pensaba llevarlo a su madre, tocar la puerta y decir simplemente: «Hola, soy Joe. Quería conocerte». Pero antes de terminar la frase, él estalló. «¿Por qué no respetas mis límites?», gritó. «Siempre tienes que meter las narices donde no te llaman». Tiró las llaves al suelo. Salió de la casa. Y esa noche dormimos sin hablarnos. Yo lloré. Me sentí culpable. Pero en mi interior, algo se quebró. Porque su reacción no era la de alguien que protege. Era la de alguien que esconde. Aún así, lo perdoné. Una vez más. Pensando que quizás exageré. Que quizás la madre realmente estaba mal. Que quizás aún debía ser más paciente. No sabía que esa regla, esa única regla, escondía el principio del fin. Y que lo que él me prohibía no era solo ver una casa. Era ver la verdad entera. Dicen que las grandes traiciones no llegan de golpe. Llegan en fragmentos. En pequeños silencios. En respuestas vagas. En gestos que antes no estaban y de pronto se vuelven rutina. Fue así como lo sentí. Algo dentro de mí comenzó a encenderse lentamente. No era rabia. No era tristeza. Era esa sensación sorda de que algo no encaja, pero no sabes bien qué. Él seguía siendo el mismo en muchas cosas. Cariñoso. Atento. Detallista. Pero, demasiado correcto. Como si quisiera tapar algo. Como si se esforzara por no cometer errores. Y esa perfección, dolía. Un día, mientras doblaba la ropa, noté que ya no usaba sus camisas favoritas. Las que yo había regalado. En cambio, tenía nuevas. Colores que nunca le gustaron antes. Estampas que jamás habría elegido por sí mismo. ¿Te gustan?, le pregunté, como al pasar. «Ah, sí, me las regaló un cliente», respondió con rapidez. «¿Un cliente con tanto buen gusto?». Quise bromear. Él rió. Pero no me miró. Esa noche no dormí bien. Me desperté varias veces, con el corazón agitado. No había visto nada. No había oído nada. Pero algo dentro de mí ya sabía. Los días siguientes fueron una danza de tensión. Él seguía yendo a ver a su madre. Siempre con excusas nuevas. Se cayó en la cocina. No quiere comer. El vecino la molestó. Yo solo asentía. ¿Qué podía decir? Él ya me había dejado claro que ese mundo no me pertenecía. Pero entonces, el destino hizo lo suyo. Una casualidad. Un olvido. Una grieta en su muralla perfecta. Fue un miércoles por la mañana. Él se despidió con un beso rápido, diciendo que iba a ayudar a su madre con unos documentos. Salió apurado, como siempre. Minutos después, escuché un sonido familiar. Una notificación. Miré la mesa del comedor. Su celular. Olvidado. Jamás había dejado su teléfono en casa. Jamás. Era su extensión. Su sombra. Su escudo. Me acerqué. La pantalla todavía encendida. Un mensaje. Solo uno. Pero suficiente. «Hola, amor. La mamá mandó besos. El pequeño preguntó por ti. ¿Cuándo vuelves a dormir aquí?». No respiré. El aire se me fue de golpe. «Amor. ¿Pequeño? ¿Dormir aquí?». El contacto estaba guardado como «Pat mamá». Y en ese momento, todo se desordenó en mi mente. La mamá de él se llamaba Regina. Siempre lo supe. Lo dijo tantas veces que lo recordaba como si fuera parte del mobiliario de la casa. Entonces, ¿quién era Pat? ¿Y por qué ese mensaje sonaba tan familiar? Mi mano temblaba mientras tomaba el celular. No fue una decisión racional. Fue el instinto. El mismo instinto que él me enseñó a negar. Abrí la conversación. Las primeras líneas eran inocentes. Mensajes cortos, emojis, alguna pregunta sobre compras. Pero conforme avanzaba, el tono cambiaba. «Anoche te extrañé tanto. Nuestra hija se durmió abrazada a tu camisa. La mamá dice que tenemos que hablar sobre el colegio». Ahí estaba. Negro sobre blanco. Frases simples.
Palabras llenas de significado. No era solo una conversación de amantes. Era una vida paralela. No grité. No lloré. No arrojé el celular al suelo. Solo me senté. Y leí. 1, 2, 10 veces. Como si necesitara confirmar que no estaba soñando. Y cuanto más leía, más claro lo veía todo. No se trataba de una aventura. No era una noche fuera de lugar. Era una familia completa, con otra mujer, con una hija, con una madre que estaba en el centro de todo, y que yo jamás había visto. Y sin embargo, lo permití. Por amor. Por obediencia. Por miedo a incomodar. Cada mensaje que leía era una bofetada. Un recordatorio de cuántas veces me callé. Cuántas veces lo esperé. Cuántas veces creí que el problema era yo. Pero ya no. No más. Esa chispa que había crecido en mi interior, finalmente se volvió llama. Una llama que no quería destruir. Quería iluminar. Y si él me había prohibido entrar en esa casa, entonces esa casa era justo donde yo debía entrar. El celular todavía temblaba en mis manos. No por las notificaciones, que ya no llegaban, sino porque ahora era yo la que temblaba. Tenía la verdad entre los dedos, pero una verdad incompleta. Sabía que existía otra mujer. Sabía que había una niña. Sabía que me habían mentido. Pero no sabía dónde. Y si algo me carcomía más que la traición, era la necesidad de ver con mis propios ojos. El problema era que, durante todos esos años, Daniel nunca me dijo exactamente dónde vivía su madre. Jamás mencionó una dirección. Ni el barrio. Ni siquiera una referencia vaga. Siempre decía cosas como: ella se muda mucho. No tiene vecinos. Vive lejos. Muy lejos. Y yo, lo aceptaba. Como quien acepta no mirar por la ventana. Para no ver lo que está justo frente a ella. Pero ahora no. Ahora necesitaba encontrar esa casa. Porque solo allí podía terminar de encajar las piezas. Me levanté de la silla como si llevara un peso en la espalda. Un peso hecho de años, silencios y migajas. Fui directo al estudio. Sabía que ahí guardaba sus papeles. Una carpeta gris, escondida en el segundo cajón, donde siempre metía facturas del coche, seguros, multas. Revisé una por una. Mis dedos temblaban. Las lágrimas querían salir, pero no les di permiso todavía. Y entonces, lo vi. Un papel arrugado. Un recibo vencido de condominio. Nombre completo. Placa del coche. Y una dirección. Rua das Magnolias. Número 416. Condominio Morada Verde. Me quedé mirando ese pedazo de papel. Como si fuera un mapa del tesoro. O la llave a una tumba. Respiré hondo. Anoté la dirección. La ingresé en el GPS del teléfono. 37 minutos de distancia. No tan lejos como él decía. No tan aislada como me juraba. Esa noche no pude dormir. Me acosté junto a él, como siempre. Pero esta vez, con los ojos abiertos. Escuchaba su respiración tranquila. Su cuerpo cálido. Su mano, que buscaba la mía en la madrugada. Como si nada. Como si todo eso no estuviera sucediendo. Y por primera vez, me sentí extraña en mi propia cama. A la mañana siguiente, me aseguré de que él saliera primero. Dijo que iba a visitar a su madre, como siempre. No tardo, amor, me dijo, mientras me besaba en la frente. Y se fue. Apenas su coche desapareció en la esquina. Me vestí, agarré las llaves. Y salí. No lo seguí. No era necesario. Ya sabía dónde tenía que ir. El camino fue largo. No por la distancia, sino por todo lo que iba imaginando mientras conducía. ¿Y si me abría la puerta su madre de verdad? ¿Y si era una señora enferma, triste, como él decía? ¿Y si todo era un error, una confusión, una fantasía mía? No. Ya no podía mentirme más. Llegué al condominio. Un lugar simple, ordenado. Jardines recortados. Pintura reciente. Nada del abandono que él solía describir. El portero me miró con cortesía. ¿A quién busca, señora? Soy la nuera de la señora Regina, dije, con voz firme. Vine a dejarle un remedio. No dudó. No hizo preguntas.
Bloque 3. Apartamento 104. Subí las escaleras como si cargara un cuerpo invisible. Mis piernas pesaban. El corazón latía como un tambor sordo. La garganta era un desierto. Frente a la puerta. Dudé por un segundo. Pero ya estaba ahí. No podía retroceder. Toqué el timbre. Una vez. Y entonces. La manija giró. Pero no fue una anciana quien apareció. Fue una joven. Pelo recogido. Ojos claros. Ropa de estar por casa. Me miró con sorpresa. Casi con desconfianza. Sí. ¿En qué puedo ayudarte? Tragué saliva. Soy Joe, la nuera de la señora Regina. Su rostro cambió. El color se le fue de la cara. Abrió la boca para decir algo. Pero antes de que pudiera hablar, una voz resonó desde dentro. ¿Quién es, hija? Y entonces apareció. Regina. Maquillada. Peinada. Con ropa deportiva. Nada de la mujer quebrada que me habían pintado. Y lo que dijo. Me terminó de destrozar. Joe, ¿qué haces aquí, mi hija? Joe, ¿qué haces aquí, mi hija? Eso dijo. Eso me llamó. Mi hija. Y en ese instante, el mundo se partió en dos. Por fuera, logré mantener la compostura. Por dentro, algo se desplomó. No por el tono amable. No por la sorpresa. Sino porque entendí que aquella mujer sabía exactamente quién era yo. Y sin embargo, jamás hizo nada para buscarme. Jamás me llamó. Jamás me abrió la puerta. Lo que vi cuando crucé el umbral de esa casa. Nunca lo olvidaré. No era el apartamento oscuro que imaginaba. No había medicamentos en las mesas. Ni cortinas cerradas. Ni señales de soledad o tristeza. Era una casa viva. Llena de luz. Con dibujos pegados en la nevera. Brinquedos en la esquina del salón. Mantas de colores sobre el sofá. Y fotos. Fotos por todas partes. Fotos de Daniel. Con una mujer joven, la que me abrió la puerta. Y una niña, de no más de 3 años. Cachitos de risa enmarcados. Momentos robados al tiempo. Instantáneas de una vida paralela. Me acerqué a la estantería. Tomé uno de los marcos con las manos temblorosas. Ahí estaban los 3. Sonrientes. Perfectos. Y en la parte trasera, un mensaje escrito a mano. Amor, nuestra familia es todo para mí. Tuve ganas de reír. Pero lo que salió fue un nudo seco en la garganta. Yo, que creí ser la esposa. La compañera. La elegida. Yo era solo el telón de fondo. La mujer que no debía mirar detrás del escenario. Y justo entonces, una voz pequeña rompió el aire. Mami, ¿papá ya llegó? Una niña. Pequeña. Rulos oscuros. Ojos idénticos a los de Daniel. Corrió desde una de las habitaciones. Deteniéndose al verme. Me miró con esa mezcla de inocencia y confusión. Que solo los niños saben sostener. Y yo. Me rompí por dentro. La joven, aún sin decir palabra. La abrazó y susurró. No, mi amor. Papá todavía no llegó. Pero ya era tarde. La frase había caído como un trueno. Y la tormenta apenas comenzaba. Nadie hablaba. Regina me miraba con incomodidad. La joven bajaba los ojos. La niña, sin entender, se refugiaba en los brazos de su madre. ¿Quién eres tú? Preguntó. Al fin, la joven. Soy la esposa de Daniel, respondí, sin adornos. El silencio se volvió un abismo. Ella retrocedió un paso. ¿Su esposa? Sí. Desde hace casi 6 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. De rabia. De incredulidad. Él me dijo que ustedes estaban separados. Que vivían cosas del pasado. Que tú eras inestable. La palabra me golpeó. Inestable. La misma que él usaba cuando me cuestionaba por desconfiar. Cuando lloraba por sus ausencias. Cuando pedía explicaciones. Te mintió, dije. ¿Cómo a mí? ¿Cómo a todas? Ella no respondió. Se sentó en el sofá, abrazando a la niña. Y por un momento, vi en sus ojos el mismo dolor que yo sentía. Porque ella también era una víctima. Regina se mantuvo en pie. Callada. Sin llorar.
sin atreverse a mirarme directo. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué me evitaste todos estos años? Joe, fue todo muy confuso al principio, balbuceó. Él no quería hacerte daño. Solo, se le fue de las manos. Cuando nació la niña, todo se complicó. ¿Y tu solución fue borrarme? No respondió. En ese instante, lo supe. Ella siempre lo supo todo. Y eligió. Eligió callar. Eligió fingir. Eligió a la otra. Me senté. No lloré. No grité. Solo dejé que el peso de los años me cayera encima. Allí, entre juguetes y fotos ajenas, descubrí que mi matrimonio era solo una parte de un guión más grande. Uno que yo no había escrito, pero del cual era protagonista sin saberlo. Y lo peor no era la traición. Lo peor era la conspiración del silencio. Porque él no lo hizo solo. Lo hizo con ayuda, con apoyo, con cobertura. Y aunque me doliera aceptarlo, la mujer que me llamó mi hija había sido parte del engaño desde el principio. ¿Alguna vez sentiste que estabas viviendo una mentira disfrazada de amor? Si esta historia está tocando algo dentro de ti, te invito a seguir viendo hasta el final. Lo que viene a continuación no solo cambia una vida, sino que revela hasta dónde puede llegar el engaño, cuando se esconde detrás de un te amo. Y si alguna vez alguien te hizo dudar de tu intuición, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Joe? Tu experiencia puede ayudar a otras mujeres a despertar también. Y no olvides suscribirte al canal para recibir más relatos como este, donde la verdad siempre sale a la luz y el silencio deja de ser una opción. Yo pensaba que lo peor ya había pasado, que ver las fotos, escuchar a la otra mujer, sentir la presencia de Regina, fingiendo inocencia, era el punto más alto del dolor. Pero no. Lo peor llegó en forma de rulos oscuros, ojos grandes y voz aguda. Una niña, que salió del cuarto corriendo, y soltó la frase más devastadora que jamás escuché. ¿Mamá? ¿Papá ya llegó? En ese momento, el tiempo se detuvo. El aire desapareció de la sala. Todo lo demás, las fotos, las mentiras, las excusas, quedó en segundo plano. Porque ahí estaba ella. Una niña que apenas caminaba con seguridad, pero que hablaba con la certeza de quien conoce su hogar. La miré, y fue como ver una versión en miniatura de él. El mismo brillo en los ojos, la misma forma de mover la cabeza al hablar. Y entonces entendí. Entendí por qué nunca quiso tener hijos conmigo. Entendí cada no es el momento. Cada no estamos listos. Cada vez que cambiaba de tema cuando hablábamos de formar una familia. Él ya la tenía. Ya tenía una hija. Una vida. Un lugar donde sí quería volver todos los días. La joven, Patricia, se levantó rápidamente y abrazó a la niña. Intentó disimular. Susurró algo al oído de la pequeña, que solo bajó la mirada y se dejó guiar de regreso al cuarto. Yo seguía de pie, sin moverme, sin parpadear. Por dentro, era un terremoto. Y Regina ni siquiera intentó negar nada. Me miraba como si supiera que, finalmente, el telón había caído. Joe, siéntate. Podemos hablar. Por favor. No respondí. Pero entré. Porque necesitaba ver con mis propios ojos todo lo que me habían escondido durante años. Y lo que vi me golpeó aún más. No era una casa improvisada. No era un escondite de paso. Era un hogar. Con todo lo que eso implica. Había dibujos de la niña colgados con imanes en la nevera. Un peluche con el nombre de papá bordado. Zapatos pequeñitos en la entrada. Y más fotos. Fotos enmarcadas. Impresas. Celebraciones. Navidades. Cumpleaños. Fechas que coincidían con mis noches sola. Con mis aniversarios olvidados. Con sus excusas sobre el estrés. Y lo entendí. No se trataba solo de infidelidad. Era una vida entera paralela. Una familia oficial. Y otra, de utilería. Yo era la que nadie debía ver. La que había que mantener en la sombra. La que no podía acercarse a la madre enferma. Porque detrás de esa puerta, había otra verdad. Patricia, ya más calmada,
Volvió al salón. Se sentó frente a mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de rabia. Él me dijo que ustedes estaban separados hace años, que tú eras inestable, que no aceptabas que todo había terminado. La miré. Y por primera vez en esa casa, sentí compasión. Porque ella, como yo, vivía en una mentira. Te mintió, le dije con voz serena. Jamás nos separamos. Vivimos juntos. Dormimos en la misma cama hasta esta mañana. Ella se cubrió la boca con la mano. Sus hombros se estremecieron. Y por un momento, no era mi rival. Era otra mujer traicionada. Otra historia paralela, cruzada por el mismo dolor. Regina, en cambio, se mantenía en pie, en silencio, como si su papel hubiera terminado. ¿Y tú? Le pregunté con el alma rota. ¿Cómo pudiste callar todo esto? Ella bajó la mirada. Y lo único que dijo fue: él no sabía cómo manejarlo. Se le fue de las manos. No, respondí, firme. Se lo permitieron. Ustedes dos eligieron mentirme. Eligieron mantenerme lejos. Y tú lo llamaste mi hija mientras ayudabas a destruir mi vida. No hubo disculpas. No hubo explicaciones. Solo silencio. Y ahí supe que ya nada volvería a ser como antes. Que todo lo que amaba, todo lo que creía seguro, había sido una ficción. Pero también supe algo más. Que no estaba derrotada. Que por fin había abierto los ojos. Y que esa niña, aunque no fuera mía, me había mostrado la verdad. Regina no lloró. No gritó. No se desmayó como una madre devastada al descubrir una situación terrible. No. Ella estaba de pie. Maquillada. Con ropa de gimnasio. El cabello perfectamente recogido. Y en sus ojos no había culpa. Había algo peor. Costumbre. Como si esa escena, dos mujeres frente a frente por el mismo hombre, fuera parte de su rutina. Como si yo fuera una intrusa inoportuna en la paz de su hogar secreto. Y eso fue lo que más me dolió. Porque durante años, yo la imaginé como una víctima. Una mujer sola. Enferma. Atrapada en una tristeza que la consumía. Una madre frágil a la que yo, por respeto, debía mantenerme alejada. Pero ahí estaba. Saludable. Cómplice. Cómoda. Y cada recuerdo mío la defendiendo sin conocerla. Cada excusa que acepté para no incomodarla. Cada vez que dejé de hacer preguntas para no presionarla. Me ardía como una herida fresca. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté, sin voz. ¿Por qué me mentiste todos estos años? Ella respiró hondo. Se sentó al fin, como quien acepta que ya no hay forma de esconder el incendio. Joe, fue todo muy confuso desde el principio. Él no quería hacerte daño. ¿Y tú sí? Dije, sintiendo que me rompía por dentro. Porque tú sabías. Siempre supiste. No fue él solo. Fuiste tú también. Regina bajó la cabeza. Pero no dijo que no. No lo negó. Porque era verdad. Ella me evitó. Por elección. No por enfermedad. No por ansiedad. No por fragilidad. Simplemente. Porque prefería a la otra. A la joven que le dio una nieta. A la que podía controlar. A la que le dio una nueva identidad sin que ella tuviera que perder a su hijo. Yo era el problema. Porque existía. Porque me casé con el primero. Porque era la oficial. Y entonces entendí que todo ese teatro, la enfermedad, la depresión, la hipersensibilidad, había sido una estrategia. Un disfraz perfecto para justificar lo injustificable. Un guión aprendido que recitaban cada vez que yo hacía demasiadas preguntas. Me sentí ridícula. Humillada. Pero también despierta. Porque por primera vez en años, la realidad estaba frente a mí. Cruda. Brutal. Pero real. Me levanté. Miré a Regina a los ojos. Durante años pensé que eras una mujer enferma. Vulnerable. Me cuidé de no molestarte. De respetar tus silencios. ¿Y ahora me llamas mi hija? Ella no respondió. Solo me observó con los ojos vidriosos. Pero sin lágrimas. Porque para ella, yo ya no importaba. Patricia apareció en el umbral del pasillo. La niña en brazos,
dormida. Nos miró sin saber qué hacer. Su rostro era el reflejo del dolor. Pero no del mío. Del suyo. Y fue en ese momento que lo vi todo con claridad. Daniel no solo me traicionó a mí. También la traicionó a ella. Le mintió a las dos. Nos manipuló. Nos enfrentó sin que lo supiéramos. Nos convirtió en personajes de una historia que solo él controlaba. Y Regina. Regina fue su aliada silenciosa. Su escudo. Su respaldo emocional. La que validaba sus mentiras con rostro amable y palabras medidas. Me giré hacia la puerta. Ya no tenía nada más que decir. Pero antes de irme, me detuve en el marco. Y dije, yo confié en ustedes. A ciegas. Porque creía en el amor. Porque pensaba que la familia se construía con respeto. Y ustedes, me apagaron con mentiras. Silencio. Una pausa larga. Una grieta en el tiempo. Y entonces, sin mirar atrás, salí. Cada paso por ese pasillo era un eco de mi dignidad volviendo. Cada escalón me devolvía la voz. Cada metro lejos de esa casa. Era una cadena menos en mi alma. Sabía que lo que vendría no sería fácil. Que tendría que soportar verdades duras. Miradas incrédulas. Y noches largas. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Y no pensaba soltarlo nunca más. Volví a casa en silencio. No lloré en el coche. No llamé a nadie. No escuché música. Solo conducía. Con el corazón roto. Y la mente afilada. Sentía que llevaba un cadáver a cuestas. No el suyo. No el de Regina. Sino el de mi matrimonio. Ese que aún dormía en mi cama. Que me decía te amo con voz cálida. Que me ofrecía café por las mañanas. Y que, en paralelo, criaba una hija en secreto con otra mujer. Apenas cerré la puerta, me senté en el suelo. Apagué el celular. Apagué las emociones. Y encendí algo nuevo dentro de mí. Una necesidad inquebrantable de justicia. Ya no se trataba solo de dolor. Era claridad. Era foco. Era una rabia serena. Que no quería venganza ruidosa. Sino verdad con documentos. Durante días. Actué con normalidad. Fui fría, distante, pero meticulosa. Él no sospechaba nada. Seguía fingiendo su papel de esposo modelo. Me abrazaba por las noches. Me mandaba mensajes cursis en el trabajo. Y preparaba cenas improvisadas como si fuera el hombre perfecto. Pero yo ya no estaba ahí. Mi alma estaba en otra parte. Buscando pruebas. Rastreando datos. Conectando hilos. Lo primero que hice fue buscar asesoría legal. Una amiga contadora me ayudó a identificar movimientos sospechosos en las cuentas conjuntas. Mes a mes, aparecían transferencias a una mujer llamada Patricia. Pagos en efectivo. Depósitos sin concepto. Gastos en una escuela infantil que jamás mencionó. Todo encajaba. Accedí al sitio público de registros civiles. Busqué su nombre. Y ahí estaba. El acta de nacimiento de una niña, con su apellido. Él era el padre legal, mientras me decía que no estábamos listos para tener hijos. Ya llevaba 3 años criando a una niña en otra casa, en otra vida, con la bendición silenciosa de su madre. Guardé cada archivo. Hice capturas de pantalla. Tomé fotografías del apartamento de Patricia y Regina. Fotos de los dibujos de la niña. Del marco con la inscripción Nuestra familia. De los zapatos en la entrada. Armé un dossier. Frío. Claro. Imposible de negar. Y a cada página que añadía, recordaba momentos en los que debía haber sospechado. Aniversarios imposibles de celebrar. Fines de semana de descanso con su madre. Vacaciones canceladas por una crisis de ansiedad. Navidades donde prefería pasar un rato a solas para reflexionar. Todo había sido mentira. Y lo más perverso de todo, me hizo sentir culpable por desconfiar. Porque cada vez que dudaba, él giraba la historia. Estás paranoica. Siempre piensas lo peor. ¿No ves cómo te estás alejando de mí? Y yo me lo creía. Me esforzaba más. Daba más amor. Más paciencia. Más de mí. Para nada. Había sido manipulada. Condicionada.
aislada incluso de amistades, porque según él, me llenaban la cabeza de ideas. Ahora lo entendía todo. No me alejaba de los demás para protegernos. Me alejaba para proteger su mentira. Y lo peor, me subestimó. Pensó que me quebraría, que me sentiría culpable, que me invadiría la vergüenza. Pero no. Yo estaba más lúcida que nunca. Y sabía que, si esto iba a terminar, tenía que terminar con impacto. No quería solo irme. Quería que el telón cayera delante de todos. Que su teatro se desmoronara. En la misma mesa donde tantas veces fingimos ser felices. Sabía lo que tenía que hacer. Solo faltaba elegir el día. Y mientras él seguía viviendo en su ilusión, yo guardaba cada documento, cada prueba, cada mentira escrita con su nombre, en una carpeta negra, que pronto iba a abrir, frente a toda su familia. Podría decir que lloré semanas, que no podía levantarme de la cama, que me rompí en 1000 pedazos. Pero no fue así. Lloré, sí, pero no por él. Lloré por mí, por la mujer que fui, por la que cayó, cedió, se adaptó, la que dejó de hacer lo que amaba, la que pensaba que amor era aceptar todo, incluso lo que duele. En terapia descubrí el nombre real de todo lo que viví: abuso emocional, gaslighting, manipulación. Y comprendí algo que me marcó. No era amor, era control. Y el control no siempre grita. A veces acaricia. A veces te mira con ternura, mientras te apaga por dentro. Recuperarme fue como volver a aprender a caminar. Tuve que redescubrir quién era sin él. Volver a escuchar mi propia voz, sin miedo de que sonara demasiado intensa. Empecé un curso de fotografía. Viajé sola por primera vez. Me reencontré con la risa, con la música, con el espejo y, lo más importante, con mi reflejo, al que volví a mirar con orgullo. Mientras tanto, él vive con su madre, la mujer que lo protegió hasta el final, y con su hija, esa niña inocente que algún día sabrá la verdad. Yo ya no cargo odio, ni ganas de venganza. Lo que cargo ahora es luz, la que él intentó apagar, la que floreció en mí cuando finalmente se cayó el telón. Y hoy, si alguien me pregunta por él, solo sonrío, no con rabia, sino con la serenidad de quien ya no lleva ese peso. Porque él fue una página. Y yo, soy el libro entero. Y la próxima historia, la escribo yo. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez sentiste que te anularon en nombre del amor, deja un comentario y cuéntanos. ¿Cuál fue tu momento de despertar? Tu experiencia puede inspirar a otra mujer a abrir los ojos. Suscríbete al canal y activa la campanita, para no perderte ninguna historia donde la verdad siempre sale a la luz, y el silencio deja de ser una opción. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Nunca sabes a quién podrías estar ayudando más de lo que imaginas. Y si quieres seguir reflexionando, mira los videos sugeridos que aparecerán en tu pantalla ahora mismo. Tal vez ahí esté la próxima verdad que necesitas escuchar. Porque aquí, cada historia es una ventana. Y cada verdad, una llave. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.